¿Por qué es tan importante causar de entrada una buena impresión? Muy bien, por algo que la gente desconoce, porque nuestro ego se implica. Cuando alguien nos cae bien de inicio, buscamos constantemente reforzamientos positivos. Y cuando alguien nos cae mal, reforzamientos negativos. ¿Qué significa? Que si alguien te cae bien de inicio y hace algo mal, diremos, hombre, es que un error le tiene cualquiera, es que todos somos humanos. Pero como alguien te caiga mal de inicio y haga algo bien, dirás, hombre, me cae mejor. Pero siempre quedará ese pozo. Es fundamental, al implicarse el ego, estamos buscando reforzamientos, o positivos o negativos. La gente debe de saber que en sus relaciones personales y profesionales debe intentar caer bien de inicio. El ser simpático es una profesión. Y la gente tiene que saberlo, porque el futuro de sus relaciones personales y profesionales depende de su primera impresión. Y algo muy importante, las mujeres tienen superpoderes en comunicación. Captan mucho mejor el lenguaje no verbal que el hombre. La intuición femenina es captar cualquier, no gesto, sino microgesto que el hombre o la mujer en un momento determinado de una conversación pues manifieste. Y esto es muy importante porque hoy en día, por ejemplo, de cada abogado, de 10 jueces, 7 son juezas, lo cual significa que las juezas detectan muy bien las mentiras y las contradicciones, mucho más que los jueces, porque detectan mejor el lenguaje no verbal. Es mentira que la cara sea el espejo del alma, es la cara, el reloj, los zapatos, la corbata, las manos, la colonia, cuando uno anda, cuando uno se queda sentado, todo eso la mujer lo detecta mucho más y mejor que el hombre. Por eso es fundamental caer bien de inicio y sobre todo si es una jueza. ¿Por qué hay ocasiones en que las personas nos quedamos en blanco? Dentro de lo que es nuestra cabeza, en nuestro cerebro, hay dos zonas totalmente distintas. Una es lo que se llama el cerebro emocional. Toda persona que sienta emoción, cualquier tipo de emoción, odio, amor, tristeza, miedo, pánico, terror, se activa una parte de su cerebro. Y después está la parte del cerebro racional, que es esta parte frontal. Pues bien, en situaciones de extremo estrés, lo que se produce es que el cerebro emocional desconecta al cerebro racional. De tal forma que te quedas paralizado. Vamos a imaginar que vas por la calle y alguien te atraca. Automáticamente te quedas paralizado. No sabes qué hacer. Incluso si fuese cinturón negro de judo, te quedarías a lo mejor paralizado por completo. ¿Qué ocurre? Se ha producido una desconexión. El cerebro emocional ha desconectado al cerebro racional. Es lo que le pasa al opositor. Y nunca nadie se lo ha explicado. El opositor, que lo tiene todo perfectamente en la cabeza, de repente entra en una sala y se encuentra a 5 o 6 miembros del tribunal que le están mirando con cara de mala leche. Se está jugando su futuro. ¿Qué es lo que hace? La desconexión, el cortocircuito emocional, que es lo que llaman los neurólogos. Y en menos de un segundo, su cerebro emocional ha desconectado al racional y se queda en blanco. Sale de la posición y a los 3 segundos, la pregunta le aparece otra vez en su cerebro. Y dice, sí, me lo sabía perfectamente, sí, pero te has quedado en blanco. Entonces, lo primero que tiene que saber cualquier persona, un opositor en concreto, es que perfectamente puede sufrir un cortocircuito emocional. ¿Qué tiene que saber? Primero, que si le ocurre, tendrá que respirar 1 o 2 veces, beber un poco de agua si tiene acceso a agua y tranquilizarse. En 3 o 4 segundos la conexión vuelve perfectamente. Pero si no le explicamos esto a los opositores, nunca lo sabrán. Y estarán 5 años preparándola, le pasará el cortocircuito emocional, saldrán y dirán, no sé qué me ha pasado. Yo sí te lo digo, cortocircuito emocional. Claves para dominar la oratoria. La primera, humildad. Si piensas que por mucho que estés trabajando, si piensas que por muchos años que estés ejerciendo vas a ser mejor comunicador, es incierto. Serás mejor comunicador si aprendes las técnicas para comunicar mejor, no puede llevar años. La segunda, tienes que leer libros y hacer cursos de lenguaje no verbal. Porque entre el lenguaje verbal y el no verbal, gana siempre el no verbal. Significa que además de aprender a utilizar el cuerpo, tienes que saber ver perfectamente qué ocurre en tu interlocutor. Y ver cuando el juez está sencilla y llanamente cansado. Con lo cual tendrás que cortar el alegato en un momento determinado, no seguir 10 minutos más, porque cuando se vaya a decir lo más importante, evidentemente será imposible. En tercer lugar, se tiene que aprender a enfatizar muy bien. En esto los latinoamericanos son extraordinarios. Cuando una persona, si uno ve una telenovela y de repente escucha
cómo le dice una mujer a otra, María Fernanda, te odio. Uno dice, madre mía, cómo le odia. Y le odia por la forma de decirlo. En España no. En España somos lineales, pero tenemos una habilidad excepcional, la ironía. La ironía es nuestra. El tonito, el tono. No hay persona como la mujer española cuando le dice a su marido una frase así, no vendrás tarde esta noche, ¿verdad? Esa frase, la forma de decírselo, le está diciendo tantas cosas que solamente una mujer española es capaz de decirlo. La ironía es española. Por lo tanto, hay que cuidar el tono en que se dice, porque si algo es importante, y si no, no lo es. En cuarto lugar, la subordinación de las palabras más importantes a las que son menos importantes. Si yo estoy hablando y haciendo una pausa porque yo creo que este país no va a hacer absolutamente nada, o vulgarmente llamado efecto Zapatero, ¿vale? Que es palabra, pausa, palabra, pausa, palabra, pausa, palabra, pausa. Y Rubalcaba es un excelente orador, para los que sean del PSOE, ¿vale? Pero lo cierto es que palabra, pausa significa que el le, el da, el por, el mi, tiene tanta importancia como una palabra más importante. No. Por ejemplo, si yo estoy convenciendo a una persona para que firme un convenio regulador, yo no le digo, ¿qué es lo más importante para usted? ¿Sus hijos o el dinero? No, yo le diría, ¿qué es lo más importante para usted? ¿Sus hijos o el dinero? Hay que plantear que hay que elegir la palabra más importante sobre el resto. Todos los grandes comunicadores eligen la palabra más importante. ¿Por qué? Porque es una de las claves de la comunicación persuasiva. En quinto lugar, insisto, las pausas. Las pausas es lo que permite bailar con el auditorio a su ritmo. Es muy importante que la pausa se haga siempre antes de cada palabra más importante. En sexto lugar, controlar los nervios. Y para controlar los nervios, sobre todo, el agua y la respiración. Hoy en día hay muchísimos abogados que se llevan agua en sala. Y es curioso, porque hace 4 años que yo empecé a decir a los abogados que se llevaban agua a sala, pues muchos me decían, ¿al juez le sentará mal? Y yo decía, bueno, no está prohibido. Y en segundo lugar, aunque le siente mal, los abogados somos oradores profesionales. Y todo orador profesional tiene que llevarse siempre agua. También es importante, cuando un abogado hable ante una comunidad de propietarios, saber detectar a la persona que por sistema pues se va a meter con él o con lo que esté diciendo. En ese sentido voy a decir algo que es alucinante, porque lo tengo contrastado con más de 700 administradores de fincas. Y es, sé dónde se pone el pejiguero. Nunca se pone de la mitad hacia la izquierda. Siempre se pondrá de la mitad hacia la derecha. Nunca se pone a tu lado, nunca se pone al fondo, sino en esa especie de cuarta o quinta fila, y todo el mundo coincide, ¿vale? El secreto no lo voy a decir ahora, ¿vale? Pero siempre se pondrá ahí. Quien me esté escuchando ahora mismo y haya estado en una junta de vecinos o una junta accionista, verá como el pejiguero siempre se pondrá en la mitad hacia la derecha. Nunca al principio, nunca al final. En el fondo, el pejiguero va predispuesto a atacarte y busca su mejor ubicación. Y la ubicación es esa. Y pues por último, yo creo que para hablar bien en público es muy importante utilizar un lenguaje que te entiendan, que sea claro, un lenguaje que el juez no tiene ni idea de lo que es una junta de dilatación. Si le estás explicando al juez lo que es una junta de dilatación, recién salido de la Escuela Judicial de Barcelona, que bastante tiene con estudiar tropecientos asuntos, y un montón de códigos, un montón de leyes, tienes que hablarle y tienes que poner ejemplos, tienes que explicarle qué es una junta de dilatación, si está, por ejemplo, en un pleito de construcción. Por eso es fundamental que cuando hablemos para un juez, cuando hablemos de cara a un cliente, que le expliquemos los términos con ejemplos. No tienen por qué saber un montón de términos jurídicos y términos técnicos. La claridad en el lenguaje, la sencillez y sobre todo hacer que la gente entienda lo que decimos es fundamental. Pues si no, pues habremos hablado mucho, pero no habremos comunicado prácticamente nada.